¿Qué onda, amigos de Viajemos Juntos MX? ¿Cómo están? Hoy, en un nuevo video, me encuentro en el centro histórico de la Ciudad de México. Un lugar con mucha historia. Un lugar que a lo largo de los años han pasado infinidad de eventos y sucesos que han hecho lo que es el México actual. La Catedral Metropolitana. En esta ocasión, para yo poder llegar a la Catedral Metropolitana, me bajé en la estación Bellas Artes de la línea 2 del metro de la Ciudad de México. Caminé hacia Avenida Juárez, que conecta con la calle Francisco y Madero, que es una de las principales vías de acceso al centro histórico de la Ciudad de México. La calle comienza a partir del eje central Lázaro Cárdenas, como continuación de la Avenida Juárez, y corre en sentido de poniente a oriente, desembocando en la Plaza de la Constitución o Zócalo capitalino de la Ciudad de México. Esta calle siempre ha sido una de las más concurridas y transitadas desde la época colonial. Y es así como llegué a este hermoso lugar. La Catedral Metropolitana es conocida en nuestra ciudad por ser una de las construcciones más esplendorosas e imponentes que se hayan hecho. Se podría decir que es la testigo más importante entre la caída y el nacimiento de un imperio. Esta se encuentra erigida a un costado del Templo Mayor, construida de cantera y con un halo de misterio, pues es un vestigio de los más antiguos de los grandes cambios que ha experimentado la ciudad. Está de más mencionarlo, pero los capitalinos saben que recorrerla es un espasmo, ya que siempre despierta la capacidad de admiración. Es casi de manera intuitiva el saber que ahí se guardan grandes secretos de nuestro pasado. Y como ya mencioné, se dice que es la testigo más silenciosa de la ruptura entre la Gran Tenochtitlán y la Ciudad de México. Por lo anterior, se conocen algunos datos curiosos sobre esta emblemática catedral. Todos ellos rayan entre la leyenda y la realidad, lo cual resulta un agasajo de información que todo metropolitano debe conocer. Es por eso que aquí te compartiré una lista con lo más curioso y representativo de este lugar. Está ubicada al lado norte de la Plaza de la Constitución, en el centro histórico, y lleva por nombre completo Catedral Metropolitana de la Asunción de la Santísima Virgen María a los Cielos de la Ciudad de México, y está dedicada a la Virgen de la Asunción y es sede de la Arquidiócesis Primada de México. Luego de la conquista española del Imperio Azteca, los conquistadores decidieron construir una iglesia en el lugar en el que se encontraba el templo mayor dedicado al dios Quetzalcóatl, un templo dedicado al dios Huitzilopochtli y otras edificaciones menores de la ciudad azteca de Tenochtitlán, para de este modo consolidar el poder español sobre el territorio recién conquistado. Durante este acto se dice que fue el mismo Cortés quien puso la primera piedra para dar pie a la construcción de lo que sería la primera iglesia mayor. El arquitecto Martín de Sepúlveda fue el primer director del proyecto entre 1524 y 1532, mientras que Fray Juan de Zamurraga fue el primer arzobispo de la sede episcopal en el Nuevo Mundo. Para la construcción utilizaron las piedras del destruido templo del dios Huitzilopochtli, dios de la guerra y deidad principal de los aztecas. A pesar de todo, ese templo pronto fue considerado insuficiente para la creciente importancia de la capital del virreinato de la Nueva España. Esta primera iglesia fue elevada a catedral por el rey Carlos I de España y el Papa Clemente VII, según la bula del 9 de septiembre de 1534, y posteriormente nombrada metropolitana por Pablo III en 1547. El terreno sobre el que está construida la catedral tiene un origen místico, pues se erige en el cruce entre las calzadas que desde los 4 puntos cardinales conducían al centro espiritual de la capital azteca. Se sabe que fue la primera catedral de toda América. Las obras comenzaron en 1573 por el arquitecto Claudio de Arciénega, quien se inspiró en el diseño de las catedrales españolas de Jaén y Valladolid. Concluyeron en el interior en 1667 y en el exterior hasta 1813, bajo la aportación del arquitecto Manuel Tolsa. En 1571, con algo de retraso, el virrey Martín Enríquez de Almanza
y el arzobispo Pedro Moya de Contreras colocaron la primera piedra del actual templo. La catedral comenzó a construirse en 1573 en torno a la iglesia existente, que fue derribada cuando las obras avanzaron lo suficiente para albergar las funciones básicas del templo. Las medidas aproximadas de este templo son 59 metros de ancho por 128 de largo y una altura de 67 metros hasta la punta de las torres. Es una de las obras sobresalientes de la arquitectura hispanoamericana. Fue declarada en el año de 1987 Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, como parte de los monumentos del centro histórico. Considerada una de las obras más importantes de la arquitectura hispanoamericana, el recinto tiene un peso de 127 toneladas. Cuenta con 5 naves, 51 bóvedas, 74 arcos y 40 columnas. Debido al prolongado tiempo que llevó su construcción, permitió que se integraran en ella los diversos estilos arquitectónicos que estuvieron vigentes en la boga de esos siglos, tales como gótico, barroco, churrigueresco, neoclásico, entre otros muchos más. Misma situación experimentaron los distintos ornamentos, pinturas, esculturas y mobiliario en el interior. Cabe mencionar que como consecuencia de la influencia de la Iglesia Católica en la vida pública, es que el inmueble se entrelazó con acontecimientos de trascendencia histórica para las sociedades de la Nueva España y del México independiente. Por citar algunos, se encuentra la coronación de Agustín de Iturbide y Ana María Huarte como emperadores de México por el presidente del Congreso, el resguardo de los restos fúnebres del mencionado monarca, sepultura hasta 1925 de varios de los próceres de la independencia como Miguel Hidalgo y Costilla y José María Morelos y Pavón. Las disputas entre liberales y conservadores ocasionadas por la separación de la Iglesia y el Estado en la Reforma, el cierre del inmueble en los días de la Guerra Cristera, las visitas de los papas Juan Pablo II el 26 de enero de 1979 y Francisco I el 13 de febrero del 2016, los festejos del bicentenario de la Independencia, entre otros más. El 17 de enero de 1967, un cortocircuito generó un importante incendio en la catedral. En el altar del perdón se perdió parte de la estructura y decoración, así como las pinturas La Santa Faz de Alonso López de Herrera, El Martirio de San Sebastián de Francisco de Sumaya y La Virgen del Perdón de Simón Pereinis. En el coro se perdieron 75 de sus 99 asientos, una pintura de Juan Correa y muchos libros que se encontraban en el mismo. Los dos órganos de la catedral fueron muy dañados al fundirse parcialmente sus tubos. Son considerados como los únicos órganos gemelos que aún siguen funcionando en América. En otras partes de la catedral se dañaron destacadas pinturas de Rafael Jimeno y Planes, Juan Correa y Juan Rodríguez Juárez. 4 años después del incendio, en 1972, se iniciaron las obras de restauración de la catedral para devolverle su aspecto original. Dentro de la Catedral Metropolitana descansan los restos de 3 personajes importantes de la historia de México. Como número 1, José Vasconcelos, el primer secretario de Educación Pública del país. Como número 2, Agustín de Iturbide, primer emperador de México. Y como número 3, el corazón de Anastasio Bustamante, expresidente de México. ¿Lo sabías? Si no es así, comparte este video para que más personas sepan este interesante detalle de la Catedral Metropolitana. En una de sus tantas historias se cuenta que en los años 40 un joven campanario fue golpeado por una campana de 2 toneladas de peso, evento que le ocasionó la muerte. En respuesta a este lamentable suceso, la campana fue silenciada y no fue tocada hasta en el año 2000, cuando fue perdonada e incluida en los servicios regulares. Este recinto, además de ser un importante vestigio histórico, también fungió como locación de la película mexicana Él, dirigida por Luis Buñuel en 1953. Algunas de las escenas se ubican en el campanario de dicha catedral. Si ya conocías este dato, comparte. Y si no, corre a ver esta joya de película. La fachada principal de la catedral presenta orientación sur. En ella se abren 3 puertas, siendo la central de mayor tamaño que las laterales. La puerta central está flanqueada por unas parejas de columnas separadas por hornacinas, en las que se encuentran las esculturas
de San Pedro y San Pablo, respectivamente. Sobre la puerta se encuentran un alto relieve en mármol de la Asunción de la Virgen María, inspirado en una obra del pintor flamenco Peter Paul Rubens, al igual que el resto de relieves de las fachadas, flanqueada igualmente por parejas de columnas, estas tristóstilas, en cuyas hornacinas se encuentran las esculturas de San Andrés y San Mateo. Por encima se encuentra el escudo de México, con el águila con las alas extendidas. El conjunto lo culmina la torre del reloj, sobre la cual se encuentran las esculturas que representan la fe, la esperanza y la caridad. Obras del escultor Manuel Tolsa. La escultura de la esperanza cayó durante el terremoto del 19 de septiembre del 2017. La fachada oeste fue construida en 1688 y reconstruida en 1804. Presenta una portada dividida en 3 secciones con imágenes de los 4 evangelistas. Presenta un gran relieve que representa a Jesús entregando las llaves del cielo a San Pedro. Por su parte, la portada este es similar a la anterior, con 4 apóstoles ocupando las hornacinas, con San Pedro a la cabeza y un relieve de la nave de la iglesia navegando por los mares de la eternidad. La fachada norte fue construida en el siglo XVI en estilo herriano, es la parte más antigua de la catedral y la de menor altura. Me encuentro aquí adentro de la catedral. Es magnífico, es sensacional, es enorme. Este es el primer altar que te encuentras a la hora de entrar. Está magnífico, hermoso. El altar del perdón se ubica en el transcoro en la parte delantera de la nave central. El retablo fue realizado por el arquitecto español Jerónimo de Balbas en 1735, siendo una de las obras más importantes. Es barroco, acabado en pan de oro. Representa el primer uso del estipe en las Américas, en el cual las columnas representan el cuerpo humano. A principios de 1967 hubo un incendio en la catedral que dañó el altar. Gracias a la restauración practicada, se puede admirar el día de hoy una gran obra de arte virreinal. Se llama así porque se encuentra detrás de la puerta del mismo nombre, aunque hay otras 2 leyendas sobre el origen del nombre. La primera establece que los condenados por la Inquisición eran llevados al altar para pedir perdón antes de su ejecución. La segunda se refiere al pintor Simón Pereinis, autor de muchas obras en la catedral, que al parecer fue acusado de blasfemia y condenado a prisión. Mientras estaba en la cárcel, pintó una bella imagen de la Virgen María, por lo que su crimen fue perdonado. En este altar se encuentra la imagen de Jesucristo crucificado realizada en pasta de caña de maíz, conocida como el Señor del Veneno. La imagen data del siglo XVIII y originalmente se encontraba en la capilla del seminario de Portacueli de Ciudad de México, pero tras ser reclausurada al culto público en 1935 fue trasladada a la Catedral Metropolitana. Su fiesta se celebra el 19 de octubre. Capilla de la Inmaculada Concepción. Terminada su bóveda durante el periodo constructivo de 1624 a 1648, contó originalmente en su testero con un retablo reticulado con soportes salomónicos de tabla en el último tercio del siglo XVII, dedicado a Santa Ana y con 6 tablas de Juan Sánchez Salmerón. Tan solo se conservan en la iglesia 2 pinturas colocadas en la capilla de la Diva Providencia, la Anunciación a Santa Ana y los despobrios de la Virgen. Las telas dedicadas a la Purísima con San Joaquín y Santa Ana, la reaparición del Arcángel a San Joaquín y el renacimiento de la Virgen se localizan ahora en el Museo del Virreinato.
dentro no hay mucha luz, pero lo poquito que se llega a admirar se ve muy bien. Realmente es increíble. Capilla de Nuestra Señora de la Antigua. Está consagrada a la advocación mariana del mismo nombre y en el retablo principal neoclásico, obra de Juan de Rojas. Hay una copia de la imagen de la Virgen de la Antigua cuyo original se encuentra en la Catedral de Sevilla. Esta imagen de influencia bizantina era muy venerada por la población española de la Ciudad de México durante el periodo colonial. Bajo la imagen de la Virgen hay una magnífica escultura sevillana del Niño de Jesús, original de la primera mitad del siglo XVII y atribuida a Juan Martínez Montañés. Es conocida popularmente como el Santo Niño Cautivo, debido a que permaneció en Argel junto a Francisco Sandoval de Zapata, racionero de la catedral, quien fue hecho prisionero por piratas del norte de África en 1622, cuando llevaba la escultura hacia México. La catedral ha tenido varios órganos en su historia. La primera vez que consta de su existencia en un informe por escrito al rey de España en 1530, aunque no aparecen detalles del mismo. En 1655, Diego de Ceballos construyó un órgano, el primer gran órgano, que es el órgano de la epístola. Lo construyó Jorge de Sesma en Madrid en 1690 y fue instalado en la catedral por Tiburcio Sanz en 1695. Los dos órganos actuales de la catedral fueron construidos en México por el español José Nazarre entre 1734 y 1736. En el órgano del Evangelio, Nazarre reutilizó elementos del órgano de Jorge de Sesma. En el incendio de 1967 sufrieron importantes daños, por lo que fueron restaurados en 1978 por la compañía organera Flentrop y posteriormente restaurados entre 2008 y 2014 por Gerard Gressing. Altar de los Reyes. El altar de los Reyes se encuentra en el ábside del templo, detrás del altar mayor. Es obra de Jerónimo de Balbas, autor, entre otros, del altar del perdón de esta misma catedral y del desaparecido altar mayor de la iglesia del Sagrario de la Catedral de Sevilla. Su construcción se inició en 1718. Está realizado en estilo churrigueresco, en madera de cedro blanco y ayacahuite pandorada. Fue finalizado en 1737 por Francisco Martínez, lo que lo convierte en la obra churrigueresca más antigua de México. Mide 25 metros de altura, 13.75 metros de ancho y 7.5 metros de profundidad. Debido a estas dimensiones es conocido como la Cueva Dorada. Fue restaurado en el 2003. Me encuentro en la sacristía. Es el espacio más antiguo de la catedral. En 1626, al ordenar el rey Rodrigo Pacheco y Osorio Marqués de Cerralbo la demolición del antiguo templo, la sacristía funcionó hasta 1641 como el lugar donde se celebraban los oficios.
Lógicamente, ahí fue colocado el altar mayor y según el inventario de 1632, este contaba con 2 atriles, uno de hierro dorado y el otro de plata, hecho por el maestro Pedro Ceballos. En el interior de la sacristía se pueden admirar enormes cuadros de los pintores novohispanos Cristóbal de Villalpando y Juan Correa. De este lado se encuentra la entrada de Cristo de Jerusalén de Correa. De este lado se puede ver la aparición de San Miguel de Villalpando. Esta es la pintura La Asunción de María de Juan Correa. Como podemos observar, la catedral tiene muchos estilos. Ya lo había mencionado, uno de ellos es el barroco. Bueno amigos, como acaban de ver, ya salí de la catedral, ya es un poco tarde. Bueno, está nublado, ya no estamos el sol. Y pues nada, es muy espectacular cómo está allá adentro. Lo poquito que se vio, porque en realidad la mayoría de las capillas están cerradas. Y ya, para terminar el video, hay unos mitos que aseguran que puede existir un túnel que conecta la catedral con el templo mayor. Mucho se ha hablado de los sótanos que yacen debajo de la catedral. Algunos han documentado estos pasadizos y en varias fotos aparece cómo es que la catedral está construida sobre la pirámide de Tonatiuh. Debajo de la iglesia existe una piedra que se piensa fue un altar azteca donde se realizaban sacrificios humanos. Bueno amigos de Viajemos Juntos MX, esto ha sido todo por hoy. Estos han sido los datos y curiosidades de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México que yo consideré los más importantes. Espero te haya gustado el video. Si es así, compártelo. Si no te gustó, también compártelo. Puede ser que a alguien más le guste. Y la próxima vez que vengas, vive toda la aventura, vive toda la experiencia. Puedes entrar a la catedral, es totalmente gratis y es muy bonita por adentro. No olvides cuidarte en estos tiempos tan difíciles. Usa siempre el cubrebocas, mantén tu sana distancia, aunque aquí en la Ciudad de México es muy difícil. Y nos vemos en un siguiente video de Viajemos Juntos MX.